Viaja mucho, estudia mucho y conoce cada parte del mundo. Ahí va el viajero de hoy, John Horton. John y el mundo. Rusia, tierra de grandes historias. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo show de John y el mundo. Soy José Antonio Ortiz y hoy os voy a hablar de un país que es grande tanto de área como de historia. Se supone que este país es Rusia. Vamos a conocer un poco mejor su amplia historia, también su clásica cultura y a un personaje célebre que sigue viviendo pero aunque aún así es importante en el país. Espero que esta historia os guste, porque va Rusia. Antes del primer siglo, las vastas tierras de Rusia meridional fueron pobladas por varias tribus muy dispersas por el inmenso territorio, como los protoindoeuropeos y escitas. Siglos después, en la era del siglo VIII, el término rus fue primero aplicado a los galegos y luego también a los eslavos que poblaban la región. Entre los siglos X y XI, la Rusia de Kiev o Rusia medieval llegó a ser el principado más grande en Europa y uno de los más prósperos debido al comercio diversificado tanto con Europa como con Asia. A diferencia de su líder espiritual, el Imperio Bizantino, Rusia, bajo el liderazgo de Moscú, pudo revivir y organizar su propia guerra de la reconquista, subyugado finalmente a sus enemigos y anexando sus territorios perdidos. Uno de sus enemigos, los mongoles, conquistaron parte de la tierra Rusia y esta no pudo recuperar tal parte hasta que el resurgimiento espiritual, apoyado por la Iglesia Ortodoxa y San Sergio de Radenev, ayudó al ducado de Moscú a derrotar a los mongoles tártaros en la batalla de Kulikovo en 1380. Iván IV puso fin al control de los invasores, consolidando regiones cercanas bajo el dominio de Moscú, y en 1547 fue coronado oficialmente como el primer zar de Rusia. La dinastía de los Romanov empezó cuando Miguel I empezó a reinar en 1613. Su bisnieto Pedro I derrotó al Imperio de Suecia durante la Gran Guerra del Norte. Fundó en 1703 San Petersburgo y en 1721 el Imperio Ruso que gobernó. En 1812 Napoleón puso en marcha la invasión de Rusia, dando como resultado la victoria decisiva rusa, además de la destrucción de la Gran Armée. Alejandro II, tras su reinado, fue forzado a emprender una serie de reformas completas y publicó un decreto aboliendo la servidumbre en 1861. Su nieto, Nicolás II, fue considerado el último zar ruso, gracias a la Revolución Rusa de 1917, llevando a Lenin al mando del país, que 5 años después empezó a ser la Unión Soviética, cuyo líder en ese momento fue Stalin. En 1941, Alemania nazi rompió un tratado de paz con la Unión Soviética y la invadió, hasta 4 años después por la rendición alemana. En los años 60, la conocida era poststalina de Rusia fue conocida por mandar muchos seres al espacio. En 1957 mandaron a la perra Laika, el primer ser vivo en viajar al espacio. En 1961 a Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar. Y en 1963 a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar. En esta época también era conocida por la Guerra Fría, que es cuando la Unión Soviética y sus aliados se enfrentan contra Estados Unidos y otros países, de forma política, económica, social y militar. Esta guerra terminó en 1991 cuando la Unión Soviética pasa a ser una federación. Rusia es un país eurasiático que cuenta con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, siendo el país más extenso del planeta. Además es el 9º país más poblado, con 146 millones de habitantes. Este país también tiene las fronteras más extensas. Tiene fronteras terrestres con países como Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte.
con océanos como el Ártico y el Pacífico, y con mares como el Báltico, el Negro y el Caspio. Aunque una ducentésima parte del país es agua, está compuesto por ríos como el Volga, que es el río más largo de Europa, y por lagos como el Baikal, que es el más profundo del mundo. El clima ahí suele ser bastante frío, con inviernos gélidos que llegan a los 60 grados bajo cero, y veranos calurosos que llegan a los 30 grados centígrados. En religión, el 41% de la población nacional es ortodoxa rusa, el 38% es no religioso, el 6% es musulmán, el 2% es de otra religión y el 0,5% es budista. De todas las ciudades rusas, en 2002, 166 tenían más de 100.000 habitantes, 34 más de medio millón y 13 superaban el millón de habitantes. Las tres principales ciudades son Moscú, San Petersburgo y Novgorod. En la cultura de Rusia destacan bastantes personas de gran importancia. Hubo compositores como Tchaikovsky y Stravinsky, escritores como Pushkin y Tolstoy, filósofos como Bakunin y Trotsky, y pintores como Kandinsky y Chagall. Los rusos también se especializaban en el deporte, sobre todo los de invierno, como patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo y esquí. En fútbol, Rusia participó en 2 mundiales, el de Estados Unidos en 1994 y el de Japón y Corea en 2002. También era sede en el Mundial de 2008. Y en las Olimpiadas también fue la sede en 1980. Mikhail Sergeyevich Gorbachev es un político ruso que fue presidente de la Unión Soviética hasta que el país se consideró una federación. Mikhail nació el 2 de marzo de 1931 en Privolno, cerca del Cáucaso, en una familia campesina. Ingresó en el Partido Comunista de la Unión Soviética en 1952 y fue nombrado secretario general en 1985, tras el fallecimiento de su predecesor, Chernenko. Gorbachev es conocido por el proceso de reformas que impulsó en la Unión Soviética en la economía y la sociedad, conocidas como perestroika. Lanzó una propuesta en favor del desarme. Firmó un tratado con los presidentes de Estados Unidos, Reagan y Bush Sr., varios tratados para destruir los misiles desplegados por Europa y la reducción de las armas nucleares. También dirigió acciones para acabar con la Guerra Fría. Retiró las tropas rusas de Afganistán. En África le retiró su apoyo al dictador etíope Mengistu. Se negó a ayudar a las dictaduras del centro y este de Europa. Ayudó a la caída del muro de Berlín y aceptó la unificación alemana. Todo esto ayudó a la firma en 1990 en París del Tratado para la Reducción de Fuerzas Convencionales en Europa. Fue muy popular en Occidente, pero no en la Unión Soviética. El fracaso de sus reformas económicas y el empobrecimiento de la población debilitaron su posición y otro líder ruso, Boris Yeltsin, le hizo dimitir el 25 de diciembre de 1991, en plena Navidad. Al mismo tiempo se producía la disolución del Estado creado por Lenin. Mikhail Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es el líder de la Unión de Socialdemócratas Rusos. Bueno chicos, ya sabemos algunas cosas sobre Rusia, su historia, su geografía, su arte, y también hemos conocido a Mikhail Gorbachev, que fue un hombre bastante interesante. Y recordad, si os vais a Rusia de invierno, abrigaros bien. Adiós a todos y viajad mucho.